la honra, un legado espiritual. Constantemente me estoy encontrando a muchas personas que fueron hijos de grandes hombres de Dios, que admiré, que honré, que respeté, que aprendí mucho de ellos. Sin embargo, a través de las postreras generaciones me he encontrado a muchas personas que tal vez no heredaron esta honra de sus padres a Dios, a la iglesia y a lo que Dios ha establecido en nuestras vidas. Hoy quiero hablarles cómo Josué honró el legado de su padre espiritual, Moisés. En el libro de Josué, capítulo 24, versículo 15 y 16, el pacto de Siquén, Josué dice a todo el pueblo: yo y mi casa serviremos al Señor. Josué capítulo 24, versículo 15 dice la palabra de Dios así: y si mal os parece servir a Jehová, escojaos hoy a quién vas a servir, si a los dioses o a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra estás habitando. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca, que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. ¿Cuántas veces nosotros hemos transmitido o hemos tratado de transmitir los valores, los principios de fe que nosotros profesamos a nuestros hijos? Pero hay una generación muchas veces que no los recibe y no los abraza. Tenemos que ser muy intencionales en transmitir el legado espiritual de Dios sobre nuestras vidas a las siguientes generaciones. Vivimos en una sociedad a donde yo tristemente estoy viendo cómo los padres no están transmitiendo a los hijos una generación de honra, de respeto, de búsqueda. En el afán de no tener problemas, no enseñamos a nuestros hijos a respetar a las autoridades, a respetar a los abuelos, a respetar a sus padres, a respetar a otras personas. Recuerdo una consejería que tuve hace algún tiempo con una familia. Una mujer de ya edad adulta constantemente venía conmigo y me decía: es que necesito que hable con mi hijo, por favor, pastor, porque es un desobediente, desobligado, es testarudo, esto, el otro. Y me traía una serie de descalificaciones todos los días sobre su hijo. Cierto día lo cité en mi oficina y la madre y el hijo estuvieron ahí conmigo y la mamá empezó a hablar y hablar y hablar y a descalificar y a decir que su hijo era así, que su hijo era así, que su hijo era como que era un desobediente, que hacía esto, que no hacía lo otro, que siempre estaba hablando, dice, siempre habla mal de mí, siempre me está calificando, siempre me está deshonrando, siempre me está señalando, y tú que esto, y tú que el otro. Y cuando terminó yo le dije: ok, vamos a callar y vamos a esperar que su hijo ahora hable y me diga qué es lo que hay en su corazón. El hijo no quería hablar. Le pregunté varias veces qué era lo que quería decir y lo único que se volteó y le dijo: mamá, no te entiendo. No te entiendo cómo quieres que el pastor me enseñe a mí a hablar bien de ti cuando tú todo el tiempo has hablado mal del mismo pastor que ahora le estás pidiendo que te ayude. La mujer se quedó con los ojos abiertos y no sabía qué decir. Pero esta es la generación de lo que nosotros nos estamos hoy enfrentando. A una generación que estamos transmitiendo con nuestros hechos y nuestro ejemplo una actitud de deshonra. Desafortunadamente, Josué después de él, dice la Biblia, que después de Josué se levantó otra generación que deshonró el legado espiritual de Josué. En Jueces capítulo 2, versículo 8, versículo 10, dice la Biblia: pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y le sepultaron en su heredad en Timán, Será.
en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida y sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Honrar el legado espiritual es tomar la estafeta como padres y correr en la misma dirección que corrieron nuestros padres para poder entregar esa estafeta a nuestros hijos. Así como Josué, que tomó la estafeta de su padre espiritual Moisés, corramos nosotros para entregar a nuestros hijos una estafeta de una cultura que honre a Dios, que honre al mundo. ¡Qué bendición! Poder ver a las nuevas generaciones hoy en día tomando esa estafeta y honrando el legado espiritual de nuestros antepasados, pero sobre todo aprendiendo a honrar a nuestros padres para transmitir sobre otras generaciones un legado espiritual. Hoy en día, usted y yo tenemos que discipular a nuestros hijos a través de nuestro ejemplo. Nuestro mayor ejemplo de honra es el servicio y la humildad. Jesús dio un ejemplo de honra a sus discípulos. En Juan capítulo 13, versículo 4 al 6, Jesús lavó los pies de sus discípulos. Dice la Biblia que se levantó de la cena y se quitó el manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. La actitud de servicio es dar honra, acompañada de una actitud de humildad. Y servicio es el mejor ejemplo que usted y yo podemos dar a nuestros hijos. El servicio es una disposición del corazón y del espíritu que se expresa en acciones concretas. Sí, hace más de 2000 años la gente usaba sandalias, había mucho polvo, se llenaban todos los pies, pero Jesús vino y les enseñó a que a través del servicio era una manera de honrar a ellos como sus discípulos. El orgullo no engrandece a las personas ni a nadie. La Biblia nos enseña que Dios exalta a los humildes en Santiago capítulo 4, versículo 10. Jesús también hizo esto para enfatizar su sumisión a los demás. Quiero terminar con Juan capítulo 13, versículo 14 al 16. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Que tenga un excelente día. Que Dios les bendiga.